¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que se titula El Antiguo Testamento, de la creación a los patriarcas. Y bueno, este tema nos dice que Dios se revela como un Dios creador todopoderoso y que es un Dios cercano al hombre y amigo de él. Pero el hombre peca y Dios no lo abandona. Manifiesta su acción salvadora por medio de los patriarcas. ¿Y quiénes son los patriarcas? Bueno, los patriarcas, según la Escritura, pues van a ser Abraham, Isaac y Jacob. El objetivo de este tema es reflexionar en el contenido bíblico que abarca desde la creación hasta los patriarcas, los cuales ya mencionamos. Conocer los rasgos más representativos de la composición en el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y profundizar en los acontecimientos que marcan esta etapa y confrontarlos con nuestra realidad actual. Para dar inicio, vamos a ir al libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo del 1 al 31. Y hay una parte donde nos habla que dice que al principio Dios creó el cielo y la tierra, y vio entonces Dios todo lo que había hecho, y todo era bueno. De tal manera que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, pero lo crea bueno. Y dice también en el Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 2, el Señor le dice a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre, que será una bendición. Más adelante vamos a encontrar en el capítulo 46, versículo 3 a 4, donde dice que Dios continuó: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí haré de ti un gran pueblo. Yo bajaré contigo a Egipto, yo te haré subir de allí, y José te cerrará los ojos. Y bueno, en el contexto de esta parte, Dios hace un pacto con Abraham y le promete un hijo. Abraham ya era de avanzada edad, ya tenía cachichén, 99 años, cuando Dios le anuncia que va a ser padre, que le va a dar un hijo. Y bueno, ese hijo viene a ser Isaac, el hijo de la promesa. Y más adelante vamos a encontrar que Isaac se casa con Rebeca y ella le da dos hijos, que son mellizos. Uno es Esaú y el otro es Jacob. Ahí encontramos entonces estos tres personajes: Abraham, Isaac y Jacob, van a ser los patriarcas. Y bueno, también encontramos aquí que Dios cumple su promesa a Abraham, pero como Dios no lleva prisa, pues se tarda, ¿no? Su esposa Sara se desespera y entonces le da a su esclava para que engendre hijo con ella, para tener descendencia. Y entonces la esclava se llama Agar, y bueno, le da a un hijo que le ponen por nombre Ismael. Y bueno, entonces ahí viene lo que llamamos el hijo de la esclava. Pero el hijo de la promesa va a ser Isaac. Y a su tiempo, entonces, Sara da a luz a este hijo que le ponen por nombre Isaac. Pero más adelante, cuando el niño va a tener 12 años, Dios, en una contradicción, porque lo podemos ver así de manera contradictoria, le pide que se lo sacrifique, ¿no? Entonces hay una ilógica humana, por así decirlo. ¿Por qué? Porque primero le promete un hijo y él ya está anciano. Y resulta que después que ya tiene al hijo, a los 12 años, le dice: ahora sacrifícalo. Entonces esto en nuestra lógica humana pues no cabe.
Pero bueno, Dios está probando la fe de Abraham. Por eso Abraham va a ser el padre de la fe. Él aprende a confiar en Dios y dice, bueno, pues yo no sé qué va a pasar, pero Él me está pidiendo esto, pues yo lo voy a hacer. Y eso también nos habla de una obediencia, de que nosotros tenemos que aprender a ser obedientes a Dios. Toma a este hijo y van a sacrificar, y al momento que van subiendo, pues Isaac le pregunta a su papá, papá, ¿y dónde está el cordero? Y entonces Abraham le responde, Dios proveerá. Llegan al lugar donde van a hacer el sacrificio y él pone al hijo ahí, y cuando él ya va a sacrificar a su hijo, bueno, pues aparece el ángel de Dios y le impide que lo mate. Y entonces Dios comprueba que Abraham pues le es fiel, que tiene fe y que cree en él. Y de alguna manera, bueno, después de esto viene la descendencia. Isaac toma como esposa a Rebeca, y Rebeca le da a estos mellizos, que es Esaú y Jacob. Entonces aquí encontramos otra cosa que también puede ser contradictoria, porque el primogénito era Esaú. Sin embargo, Esaú se sale de las normas de lo que marcaba la comunidad. Y como Dios le promete a Abraham ir a otra tierra, dice la escritura que Esaú empezó a involucrarse y a mezclarse con las mujeres cananeas, de tal manera que eso no estaba bien visto, porque ellos venían del pueblo hebreo. Y entonces Esaú, por así decirlo, se sale de las normas, se mete con mujeres cananeas, que eran otra tribu, ¿verdad?, que creían en otras deidades, que tenían otras costumbres diferentes a las que el pueblo de Israel estaba acostumbrado, o las normas que ellos tenían eran muy diferentes. De tal manera que cuando Rebeca ve esa acción de su hijo Esaú, y Isaac ya está de avanzada edad y ya va a morir, bueno, pues ella misma hace que Isaac le dé la bendición a Jacob. Y en esta situación, bueno, pues Jacob era lampiño, Esaú pues estaba cubierto de mucho pelo. Lo llama su padre y le dice que le prepare un platillo suculento porque le va a dar la bendición. Y entonces Esaú sale de cacería. Mientras tanto, Rebeca escucha esta situación y entonces convence a su hijo Jacob, para que él entre a tomar la bendición. Le pone ahí unas pieles de animal para que su padre pues lo tocara y lo sintiera velludo, ¿no? Aunque sin embargo, cuando él entra, él mismo le dice, estoy tocando a Esaú, pero la voz es de Jacob. Sin embargo, la mamá le prepara el platillo suculento, Jacob se lo lleva, y entonces Isaac bendice a Jacob, creyendo que era Esaú. De tal manera que ahí viene una usurpación, ¿no? Es lo que quiere decir el nombre de Jacob, el usurpador. Y bueno, al enterarse Esaú, cuando él llega, que ya le lleva también el platillo suculento que ya le preparó a su papá, pues resulta que el otro le dice pues que ya había ido él antes y que ya le había dado la bendición. Y entonces él dice, pues ¿cómo? Si yo acabo de llegar. Entonces, bueno, se da cuenta que su hermano Jacob le ha robado la bendición y pues se enfurece mucho, ¿no? Al grado de querer matarlo. Su mamá le dice a Jacob que huya y que se vaya a la otra región donde se va a encontrar con el tío Labán. Ese tío Labán, bueno, pues tiene dos hijas. La mayor se llama Lía y la menor se llama Raquel. Entonces Jacob pues sale huyendo y llega con el tío, ¿verdad? Y pues el tío lo recibe, le platica la situación de lo que pasó
Pero este tío era un tipo de esos astutos, ¿verdad? Entonces resulta que lo pone a trabajar y ve que todo lo que toca Jacob empieza a ser próspero. Y en ese momento Jacob se enamora de una de sus hijas, que se llama Raquel, que es la hija menor, y se la pide en matrimonio. Y bueno, el tío le dice que sí, que le trabaje 7 años y que le va a dar por esposa a Raquel. Jacob lo hace, pero cuando llega el momento de cumplir lo prometido, pues el tío Labán pues también le hace ahí una pequeña jugada. ¿Por qué? Porque en lugar de darle a Raquel, resulta que le da a Lía. Ella le dice: usted calladita, usted acuéstese ahí con él. Como vivían en tiendas, ¿verdad? No había casas en esa época. Bueno, pues en la oscuridad, pues ahí se acuesta con él. Él se da cuenta al siguiente día de que ella no era Raquel, era Lía. Y pues va y le reclama, ¿no?, al tío. Y el tío le dice: bueno, pues es que pues suele pasar, ¿no? Pero de alguna manera le dice: bueno, no te preocupes, también te voy a dar a la otra. Te voy a dar a Raquel. Pero ahora trabájame otros 7 años. Y entonces nuevamente pues lo hace ahí trabajar esos 7 años a Jacob. Y bueno, pues ahí nace lo que conocemos como la tribu de Jacob o la tribu de Israel. ¿Por qué? Porque Jacob e Israel va a ser la misma persona. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces él le vuelve a trabajar esos otros 7 años. Se casa ya también con Raquel, tiene a las dos por esposas, pero Raquel resulta que también es estéril, no le puede dar hijos. Y entonces él, bueno, pues empieza a tener hijos con Lía, tiene 6 hijos. Y en aquella época, pues la ley permitía que las mujeres tuvieran esclavas, y esas esclavas estaban disponibles. Si la esposa quería, le podía dar permiso, por así decirlo, a la esclava de que se acostara con el marido para que le diera descendencia. De tal manera que ahí empiezan a nacerle a los hijos a Jacob, 6 que tiene con ella, 2 con Raquel, ya son 8, y los demás los tiene con las 2 esclavas de cada una de ellas, y también le nace una hija que se llama Dina. De tal manera que Jacob tuvo 13 el total, 12 hombres y una mujer. Y bueno, esos 12 hombres, que más adelante lo vamos a ver los nombres de ellos, van a ser lo que hoy conocemos como la tribu de Israel o la tribu de Jacob, los 12 hijos que este hombre procrea con estas mujeres, y de ahí el pueblo de Israel empieza a crecer y empieza la descendencia. Aquí lo interesante es que de estas 2 mujeres hermanas, Lía y Raquel, Jacob se había enamorado de Raquel. Originalmente la que él quería era Raquel, pero bueno, ya vimos que pues el tío le hace esta pequeña trampita, ¿no? Y ella no puede tener hijos hasta que ya le nacen los hijos de la esclava de Lía y los hijos de Lía. Y llega un momento entonces que Dios ya le concede a Raquel ser mamá, y el primer hijo que nace es José. Sí, José, el que conocemos como José el Soñador, va a ser hijo de Raquel, de la mujer que Jacob está enamorado y que es la que él ama verdaderamente. Lía le empieza a dar hijos porque ella anhela que Jacob la quiera. Pero bueno, pues el amor no se manda, ¿verdad? Y entonces Raquel le da a José, y dice la escritura que José vino a ser el hijo predilecto de Jacob. En controversia con lo que marcaba la ley, que el primogénito, que en este caso se llamaba Rubén, pues le hubiese correspondido también la primogenitura. Sin embargo, el que era el más amado por su padre, Jacob, era José. ¿Por qué? Porque era el hijo de la mujer que él verdaderamente amaba. Después también Raquel le va a dar un segundo hijo que se llama Benjamín,
Pero desafortunadamente cuando Raquel da a luz a este segundo hijo, pues se pone muy mal y muere, ¿no? Ya lo vive, muere, pero le deja estos dos hijos. Y dice la escritura, todo esto que yo comparto está en el Génesis. Entonces, ahí José se caracteriza por su obediencia. Y entonces Jacob le tiene una gran estima a él, le tiene la confianza. Los otros hermanos, bueno, pues no son tan obedientes, y entonces pasa lo que siempre pasa en todas las familias. Siempre va a haber un hijo que se caracteriza, una hija que se caracteriza, y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque entonces los hermanos le empezaron a tener envidia a este hombre llamado José, porque él empieza a tener sueños y él empieza a tener predicciones, por así decirlo, ¿no? Hay una parte donde él se pone a platicarle sus sueños, en donde él en ese sueño pues está al frente de todos ellos y ellos se indignan, ¿no? Pero ya leyendo el Génesis vamos a encontrar con que eso se cumple a su tiempo. Pero mientras tanto ellos empiezan a llenar de rencor, de odio hacia su propio hermano, como pasa en nuestras familias también hoy en la actualidad, ¿no? A veces entre hermanos no los toleramos, no los agradamos porque le compró esto diferente a mi hermano, a mí no me lo compró y cosas así. Pero bueno, aquí el punto es esa parte de que Dios elige a José, porque más adelante José va a ser el instrumento que Dios usa para rescatarlos a ellos. Y entonces encontramos que estos 12 hermanos, ¿verdad? Pues empiezan a cometer ciertas acciones pues que no son muy agradables. Envidian tanto a su hermano que lo echan a un pozo y le hacen unas cosas muy desagradables y terminan vendiéndolo como esclavo a unos mercaderes que venían de Egipto. Y bueno, esta parte de este tema que estamos hablando la vamos a cerrar en esta conclusión. ¿Qué tan importante para nosotros es saber el lugar que nos corresponde como hijos? ¿Y qué tanto egoísmo podemos tener en nuestro corazón hacia cada uno de nuestros hermanos? ¿Qué tanta envidia? ¿Por qué? Porque eso rompe con las familias. Por eso el tema dice que lo vamos a plasmar a nuestra realidad de hoy. Y si eso ocurrió siglos antes de Cristo, pues es lo mismo, la humanidad no ha cambiado mucho. Nuestros pensamientos, nuestro comportamiento sigue siendo igual que el de muchas naciones que han existido antes. Y hoy por hoy nosotros vivimos exactamente lo mismo, en nuestra época, a nuestra manera, pero en las familias ocurre lo mismo. Sea un hermano, sean dos hermanos, sean 3, sean 5, sean 10, siempre va a haber ese riesgo de encontrarnos con esta situación de envidia, ¿no? Sin darnos cuenta que, bueno, Dios utilizó a este hombre para rescatarlos más adelante. Y bueno, vamos a dejar esta actividad como una especie de tarea, no tanto como para calificarla, sino más que nada para que nosotros nos interesemos un poco en leer la Escritura. Todo esto que comparto, palabras más, palabras menos, pues están en el libro del Génesis. Y entonces si tú vas al libro del Génesis, vas a encontrar toda esta historia tan interesante del pueblo de Israel. Yo te sugiero que tomes tu libro del Génesis, te dispongas en tu hogar, limpies tu mesa, pongas tu cirio, porque vas a hablar con Dios. Hagas una invocación al Espíritu Santo y después empieza a leer tu libro de Génesis. Un capítulo un día, un capítulo el otro día, un capítulo el siguiente día. De tal manera que tú los vayas reflexionando. Recordemos algo importante, la Biblia no es un libro común, la Biblia es un libro sagrado. Entonces no debo de leerlo como cualquier otro libro. Esa es una recomendación que yo te doy. Y bueno, aquí concluimos este tema para que tú encuentres ahí
cómo nacen estos tres personajes a los que nosotros llamamos los patriarcas. Y bueno, pues te dejo con esta reflexión de lo que acabo de compartir. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? Gracias y pues nos vemos en la próxima.